Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material que a primera vista podría parecer, no sé, que se sale un poco de nuestra línea habitual. Sí, puede chocar un poco al principio. Claro, porque vamos a desgranar un cuadernillo educativo del año 2026. Está escrito por el profesor González Trillo y viene de la provincia de Córdoba, en Argentina. Se titula Formación para la vida y el trabajo sexto año. Y, a ver, es normal que quien nos escuche ahora mismo piense, bueno, ¿y qué hago yo escuchando sobre un manual para adolescentes? Exacto. Esa es la primera pregunta lógica para nuestra audiencia, que al final está compuesta por profesionales, adultos, que ya están muy inmersos en sus carreras. ¿Por qué prestar atención a esto? Pues porque este documento es en realidad un mapa magistral sobre la psicología de las transiciones vitales. Totalmente. Nos explica de una forma fascinante cómo tomamos decisiones bajo presión y sobre todo destapa esos hilos invisibles de la sociedad que guían nuestro futuro. Y eso vale igual si tienes 18, 40 o 60 años. Yo como lectora de este texto me he quedado fascinada. Yo estoy convencido de que es un acierto rotundo plantearlo hoy, porque el objetivo que tenemos en este análisis es precisamente de construir esa gran ilusión, ese mito de la elección perfecta. Eso es. Queremos entender los mecanismos reales, tanto psicológicos como estructurales, que hay detrás del éxito o del fracaso en cualquier etapa de cambio. Quitarnos ese velo idealista que nos hace creer que decidimos en un vacío puramente racional. Pues vale, vamos a desgranar esto. Para arrancar, el texto nos sitúa frente a lo que llama el abismo del egreso. Un término muy potente. Mucho. Hay que contextualizar que en Argentina hablan de egreso para lo que aquí en España sería terminar el instituto, graduarse de bachillerato, salir al mundo, pero el autor no lo pinta como un mero trámite donde te dan un diploma y ya está. Lo aborda literalmente como una crisis de identidad. Y ahí es donde cita a teóricos como Erik Erikson. Exacto, Erikson. El texto explica que esta etapa intensifica una tensión brutal entre la identidad que uno tiene y la confusión de roles. Te asomas a un precipicio y te preguntas, ¿quién soy ahora? ¿Y qué lugar se supone que ocupo en la sociedad? Claro, es un abismo existencial, y si conectamos ese vértigo con el panorama social actual, el texto cita a Duvet y Martuchelli para explicar algo fascinante sobre la ambivalencia moderna. A ver, cuéntanos un poco más sobre esa ambivalencia. Pues que, hace unas décadas, las trayectorias vitales eran muy predecibles. Estudiabas una cosa, entrabas en una empresa, y esa profesión definía tu identidad hasta que te jubilabas. Era una línea casi recta. Una línea recta que hoy en día, ha saltado por los aires. Por completo. Hoy las trayectorias son inciertas, y eso genera una mezcla psicológica muy curiosa en quien atraviesa un cambio. Por un lado, hay un entusiasmo enorme por la libertad de opciones, pero por otro, una ansiedad que es francamente aterradora. Porque la libertad sin un camino marcado da vértigo. Exactamente. Y aquí es donde viene un momento brillante del texto, una idea del autor Rascovan que funciona como un salvavidas mental. Él dice que las transiciones no son instancias de decisión definitiva. Qué importante es subrayar la palabra definitiva. Es que tenemos ese mito metido en la cabeza. Creemos que elegir algo es para toda la vida. Rascovan lo cambia y dice que es una, cito textualmente, construcción progresiva. Y entender eso le alivia una carga emocional inmensa. Si asumes que la vida es una construcción progresiva, cualquier cambio de rumbo posterior deja de ser un fracaso estrepitoso. Claro, pasa a ser solo el siguiente paso. Eso es. Es el siguiente capítulo de una trayectoria que está en movimiento. Rompe la presión de tener que acertar a la primera. Y hablando de trayectorias, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El texto introduce a la socióloga Flavia Terigi para desmontar nuestra obsesión con la normalidad. Terigi, sí. Un enfoque imprescindible. Ella diferencia muy bien entre las trayectorias teóricas y las trayectorias reales. La trayectoria teórica sería ese camino perfecto que el sistema espera. Lo apruebas todo a la primera, consigues trabajo, asciendes sin frenar nunca. El currículum inmaculado, que no existe. El que no existe, exacto. Porque luego están las trayectorias reales, que es lo que la gente hace de verdad. Caminos llenos de pausas, de repetir curso, de cambiar de sector de repente. Y aquí el texto suma la visión de Kaplan sobre las etiquetas institucionales, que hace mucho daño. Uy, las etiquetas. Tela con eso. Tela, sí, porque las instituciones clasifican rápido.
Eres el buen alumno, o el que tiene dificultades, o el vago. Y el problema de esas etiquetas es que se adhieren a la autoestima. Se te quedan pegadas. Se te quedan. Una persona con 40 años puede seguir juzgando su potencial basándose en una etiqueta que le pusieron a los 15. Y eso determina cómo se ve a sí misma en el futuro. Por eso sería fantástico invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre sus propias trayectorias reales. Si miramos hacia atrás a esos desvíos o esos parones, solemos juzgarnos con muchísima dureza. Porque nos medimos con la vara de la trayectoria teórica. Exacto. Y este documento nos dice, oye, deja de juzgarte por un estándar idealizado que es mentira. Así es. Y eso nos lleva a la gran pregunta. Si la presión es tan alta y el camino ideal no existe, ¿cómo decidimos realmente? ¿Qué pasa en la cabeza en ese momento? Pues que no somos ordenadores perfectos. El texto introduce el concepto de racionalidad limitada de Simon. Racionalidad limitada. Sí, rompe el mito de que decidimos analizando todas las variables con información completa. En realidad tomamos decisiones de forma muy apresurada, con recursos cognitivos finitos y casi siempre basándonos en estereotipos. A ver, perdona que haga de abogada del diablo aquí un segundo. Adelante, adelante. Entiendo lo de la racionalidad limitada, pero con Internet, con tanta información a un clic, si alguien toma una decisión desastrosa, ¿no hay también un punto de falta de responsabilidad? Lo digo porque el texto pone 3 casos prácticos, y al leerlos, la primera reacción intuitiva es pensar, madre mía, es que no se han molestado ni en informarse. Es la reacción más habitual. Pero el texto, y por eso usa estos autores, nos pide que miremos más allá de esa supuesta pereza. Analicemos los 3 casos y verás a qué me refiero. Venga, vamos con el primer caso. Es Lucía. Ella elige una carrera universitaria solo porque, y cito, tiene buena salida laboral. No mira el plan de estudios, no mira los horarios, nada. Y a los pocos meses se quiere ir. Quiere abandonar. Fíjate en Lucía. Desde la racionalidad limitada, ella toma un atajo cognitivo. Se agarra a un estereotipo de éxito económico. Claro, el atajo de esto da dinero. Eso es. Y en el mundo adulto es el equivalente a aceptar un puestazo en una empresa súper tóxica solo por el sueldo o el prestigio, sin mirar en qué condiciones vas a trabajar. El espejismo del éxito anula el análisis. Visto así, tiene todo el sentido. Vale, vamos al caso 2. Tomás. Él quiere tomarse un año sabático, trabajar un poco, pensar, pero su familia le presiona muchísimo para que estudie ya y no pierda el año. Acaba estudiando algo que odia y pierde toda la motivación. Aquí lo que vemos es la presión pura de los mandatos familiares. Tomás cede ante lo que podríamos llamar el miedo a perder estatus o la falacia del coste hundido. Miedo a quedarse atrás. Exacto. Es idéntico al profesional adulto que se queda 20 años en un trabajo que detesta porque su entorno le dice que no puede tirar por la borda todo lo que ha conseguido, para empezar de cero. Es la misma trampa, solo que con otra edad. Y el tercer caso es Sofía. Ella cree ciegamente que las únicas opciones en la vida son ir a la universidad o terminar en un trabajo informal y precario. Por ignorancia total, desconoce que existe la formación profesional o los grados superiores y elige algo que no le pega nada. Este caso es crucial para responder a lo que planteabas antes sobre la responsabilidad. Aquí el texto trae a Bourdieu y a Dubet. Desde un punto de vista sociológico, dicen que la libertad de elección es una ilusión si el menú de opciones no es visible para todos. O sea, no es que Sofía no quiera mirar el menú, es que no sabe que hay más páginas. Exactamente. Su contexto no le ha dado las herramientas para saber qué tiene que buscar. Elegimos según el horizonte de opciones que nuestro entorno nos deja ver. Por eso es vital mantener una mirada analítica sobre esto. El sistema te dice que eres libre, pero hay barreras invisibles. Y esto desmonta de un plumazo el mito de la meritocracia. Por completo. Esa idea de que todo depende de tu esfuerzo personal. El cuadernillo aborda esto con los obstáculos reales de Teriggi y Bourdieu. Me encanta porque hablan de los 3 tipos de capitales. Para que la audiencia lo visualice, es como si cada persona naciera con una mochila, y según lo que lleves dentro, el camino es más fácil o más complicado. Una analogía perfecta. El primer capital en esa mochila es el económico. Ese es muy evidente. Tener dinero para pagar una matrícula o para permitirte el lujo de no trabajar mientras estudias. O para arriesgarte a emprender. Claro. Luego está el capital cultural, que es, básicamente, tener las instrucciones del juego. Crecer en una casa donde se lee, donde se maneja un lenguaje formal o donde tu familia te puede orientar sobre becas porque ellos ya pasaron por ahí. Y el tercero es el capital social. Los contactos, vaya. La diferencia entre mandar un currículum a un buzón ciego en Internet
o que alguien te avise de que se va a abrir una vacante antes de que se publique. Así es. Si te faltan estos capitales, la desventaja es muy palpable. Y el sociólogo Robert Castell lo define muy bien con su concepto de vulnerabilidad social. Vulnerabilidad, no exclusión directa. Esa es la clave. Castell explica que estos obstáculos rara vez te excluyen desde el primer día de forma rotunda. Son fragilidades intermediarias. ¿Pequeñas grietas? Pequeñas grietas, sí. Vivir muy lejos del centro de estudios. Tener que compaginarlo con un trabajo agotador. No dominar el lenguaje técnico del profesor. Es la suma de esas vulnerabilidades lo que acaba hundiéndote. Bueno, llegados a este punto puede sonar un poco oscuro todo esto, pero vamos a devolverle la energía positiva al debate. Vamos a ello. Porque el texto da soluciones prácticas para superar todo esto. Y la respuesta está en las redes de apoyo. Frente a la vulnerabilidad, necesitamos a otros. Aquí el experto detalla magistralmente la clasificación de Slutsky sobre las redes de apoyo. Slutsky, sí. Divide este apoyo en 3 pilares y es aplicable a cualquier edad. El primero es el apoyo emocional. La contención pura y dura. Exacto. Es la persona que te escucha cuando sientes el síndrome del impostor, cuando crees que no vales. No te resuelven el problema práctico, pero te sostienen para que no caigas. Y el segundo pilar es el apoyo informativo. Fundamental. Es esa persona que te dice, oye, existe esta beca. O en el mundo adulto, un mentor que te explica la cultura no escrita de la empresa, lo que realmente se valora ahí dentro. La información privilegiada, efectivamente. Y el tercer tipo es el apoyo instrumental. La ayuda práctica. La ayuda tangible. Quien te ayuda a pagar el alquiler un mes difícil. O el compañero de trabajo que asume una parte de tu proyecto cuando estás desbordado. O un familiar que cuida de tus hijos para que tú puedas ir a una entrevista. Y lo que el texto destaca es que las instituciones, ya sea una escuela o una empresa, tienen que actuar como un nodo articulador de estas redes. Tienen la obligación. Sí, la obligación. Porque el individuo aislado rara vez sobrevive a una transición compleja sin ese tejido. Y esto enlaza perfectamente con el último gran tema del cuadernillo. Analizar la educación y las transiciones bajo el marco de los derechos humanos, no como un privilegio que te ganas compitiendo. Eso es un cambio de paradigma total. Lo es. El texto cita a Katarina Tomaszewski y su esquema de las 4A. Las 4A. Cuéntanos. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Y se apoya en el principio de igualdad de oportunidades, mencionando explícitamente leyes como la Ley 24.521 de Argentina. El Estado y las instituciones tienen que garantizar que ese derecho sea real. Y fíjate, sobre esto de garantizar derechos, hay un dato fascinante que dan los investigadores Tinto y Escurra en el documento. Se suele pensar que cuando la gente abandona la universidad es por incapacidad académica, porque, digamos, no les da la nota o les cuesta estudiar. Y es un gran mito. Gigante. El abandono casi siempre es por factores económicos, por desgaste emocional brutal o por falta de vínculos. Te vas porque te sientes solo o porque no puedes pagarlo, no porque no entiendas la materia. Por eso los derechos van más allá del aula. No basta con la libertad de cátedra o tener evaluaciones justas. Los derechos universitarios o de cualquier institución educativa tienen que incluir el bienestar estudiantil. Salud mental, becas. Todo eso. Y el derecho a la participación, a asociarse, es formar una visión de ciudadanía activa. El texto se inspira mucho en las ideas de Paulo Freire y del economista Amartya Sen. Sen decía que tener un derecho en un papel no sirve de nada si no tienes las condiciones materiales reales para ejercerlo. Pues menudo viaje hemos hecho. Vamos a hacer una síntesis ágil para quienes nos escuchan porque hemos tocado temas profundos. Ha sido un recorrido intenso. Empezamos con el pánico de cerrar una etapa vital y esa presión de elegir el futuro a ciegas. Luego vimos que la elección perfecta es una ilusión y que nuestras decisiones reales están muy moldeadas por nuestro capital cultural y social. Por esa racionalidad limitada que comentábamos. Exacto. Y terminamos entendiendo que el individuo no puede hacerlo solo. Dependemos de esas redes de apoyo, de ese soporte emocional, informativo e instrumental que nos sostiene. Un resumen perfecto. Y si me permites, me gustaría lanzar una última reflexión provocadora para que la audiencia la mastique por su cuenta. Claro, adelante. Si aceptamos que nuestras grandes decisiones en la juventud las tomamos bajo esta racionalidad limitada, con esas presiones invisibles y con los pocos recursos que teníamos a mano en ese momento... Con nuestra mochila de aquel entonces. Exacto. Sabiendo esto, ¿cuánta más compasión podríamos ofrecerle hoy a nuestro yo del pasado por aquellas decisiones que a lo mejor salieron mal? Uf, qué potente. Y, yendo un paso más allá,
Sabiendo cómo funcionan estas presiones estructurales, ¿cómo cambia eso la manera en que juzgamos las decisiones vitales que están tomando las nuevas generaciones hoy en día? Pues es un pensamiento brillante para cerrar. Un golpe de empatía, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, que creo que hace mucha falta. Ha sido un placer desgranar todo esto contigo. Igualmente, ha sido una charla fantástica. Despedimos aquí esta inmersión de forma muy cálida y esperamos dejar a nuestra audiencia con esa sensación de descubrimiento y con una nueva mirada hacia sus propias decisiones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.